En este caso vamos a hablar con Víctor Ibáñez, que es candidato a diputado nacional por el Frente Cambia Mendoza en estas elecciones. Víctor, ¿cómo le va? Buen día. Antonio y Evangelina lo saludan. Buen día, Antonio, ¿cómo le va, Angelino? Buen Muy día. bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo ha observado esta campaña donde la verdad que ha habido cosas muy fuertes, ¿no? No se han vivido solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional también con cuestiones que realmente que los ciudadanos nos quedamos bastante sorprendidos a veces. Bueno, me parece que hay dos o tres cosas interesantes para resaltar sobre esto, ¿no? Ujú. Además de ser candidato a diputado nacional, he sido ministro de gobierno, la justicia de este gobierno de Rodolfo Suárez, casi ya culminando el gobierno 4 años, con lo cual he tenido la posibilidad de observar bastante el desarrollo, digamos, que han ido teniendo las distintas situaciones en los últimos 4 años en la Argentina, viviéndolas, digamos, del gobierno en carne y hueso, no como candidato, Sí. luchando contra un gobierno nacional que se ocupó de hacer que para esta provincia fuese la más, digamos, discriminada de todas, desde las pandemias en adelante. Y por otra parte, ver lo que ha significado, que creo que hay que mirarlo en términos históricos, lo que ha significado el kirchnerismo en la Argentina, Ujú. ¿sí? Con ese lapso del gobierno de Mauricio Macri de 4 años, estamos prácticamente en un proceso del kirchnerismo que ha sido, digamos, devastador para la Argentina, devastador. O sea, yo creo que el llegar a donde hemos llegado, y a un gobierno como este, donde no solamente la situación económica para la gente es tremenda, han destrozado económicamente este país, sino que aparte son corruptos y corruptores, es Ujú. decir, corruptos ellos y corruptores de terceros, que esto también hay que decirlo porque no se está diciendo, es decir, Insaurralde y otros tantísimos casos Ujú. que podríamos referir de todo el gobierno kirchnerista demuestra lo que es la corrupción realmente en su máxima expresión. Corruptos y corruptores me gusta más que decir simplemente corruptos. Ujú. Donde aparte un ministro de Economía haciendo uso de los bienes del Estado, como decían ustedes, en una campaña verdaderamente yo te lo dije en un programa televisivo, es Sergio Massa, es una dictadura directamente. Es aberrante que el ministro de Economía que ha manejado el último año este país sea candidato a presidente, hable de su gobierno para futuro, Ujú. como él no formando parte de la debacle que tiene la Argentina, ¿no? Y de sus relaciones políticas de las más variadas, ¿no? Ya a lo largo del tiempo, su Sí. cercanía con la Cámpora, dejándose la Cámpora, con Cristina, sin Cristina, con Néstor, sin Néstor, con quien sea. ¿Con quien sea para qué? Para seguir robando. Ujú. Porque en definitiva esto es lo que hacen. Hay que decir las cosas como son alguna vez, ¿sí? Hay Ujú. que decir las cosas como son. Así como hay que decir que en Mendoza hemos tenido los últimos 2 periodos muy buenos gobiernos, así donde uno puede decir que hoy tenemos equilibrio fiscal en la provincia, no tenemos conflictos sociales con muy pocas herramientas, también hay que decir que esta gente ha destrozado el país y ha robado todo. Ujú. Ahora, frente a un candidato como este, ¿sí? Tenemos el otro extremo, una suerte de, de personaje antipolítico que yo no sé por qué, pero me está preguntando a Milei y todo esto que plantea como problema. Sí. Si eres diputado nacional, ¿alguien se acuerda que es diputado nacional, que fue una lista, que forma parte de lo que él denomina la casta, que todos sus candidatos de todas las provincias, mira lo que es Mendoza, Mercedes Llano, Correa Llano, es decir, ¿dónde está la no casta o la anticasta, la antipolítica? ¿Sí? Cuando es un hombre absolutamente de la política, a la que critica y de la cual trata de separarse. Y se separa, además, planteando al menos 4 o 5 grandes ejes de plataforma de campaña que tienen dos características. Una, son absolutamente inviables. Dos, son absolutamente inconstitucionales todos. La organización es inviable en los hechos, es inconstitucional porque se puede hacer. El Banco Central es inviable en los hechos, pero además, constitucionalmente tampoco se puede hacer. Pocos constitucionalistas están diciendo eso en la Argentina. Yo estoy liderando el grupo constitucionalista de Patricia, ¿sí? Doctor, Eh,
Un segundo, le vamos a pedir, no sé si se puede ubicar en otro lugar porque tenemos problemas en la comunicación y hay partes que no llegan a entenderse debido a precisamente esos inconvenientes. A ver, dígame si me escucha bien. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Listo. Bien. No, lo que le digo que las propuestas de Milei, Ujú. que hace unos meses atrás parecían increíbles, Sí. son de un tipo que viene de la política, es un diputado nacional. Este hombre nació con la política. O sea, no existe la anticasta. Y aparte son inviables e inconstitucionales. El Banco Central no se puede cerrar, la elección no se puede hacer, la coparticipación no se puede sacar a las provincias. ¿Sí? Sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, lo ha dicho muy bien Mujica. Es interesante lo que dice Mujica. Vamos a llegar a un momento, con Milei podemos llegar a una situación de represión, porque en definitiva es centralista, ¿sí? Digamos, antifederal, antidemocrático, antirepublicano y para colmo inconstitucional todo lo que plantea. Y la gente está votando un tipo que se está tirando como si estuviera tirando, no sé, de un trampolín de 5.000 metros al vacío absolutamente, sin equipo. En las provincias, fíjense lo que son miren lo que son los candidatos a diputados nacionales. Sí. O sea, estamos hablando, Sí. bueno, frente a todo eso nosotros, la verdad es que el Frente, digamos, el Frente Cambio Mendoza, pero Juntos por el Cambio, está ofreciéndole a la sociedad un cambio real, una posibilidad de cambio real, un proyecto de cambio real, admitiendo las dificultades que eso tiene, los tiempos que eso tiene, con un equipo, digamos, que rodea a Patricia Bullrich, que viene trabajando hace mucho, con en el caso nuestro, la provincia de Mendoza, creo que está a las claras demostrado. O sea, estos últimos dos gobiernos, que va a iniciar Alfredo Cornejo próximamente, digamos, con equipo, con trabajo de equipo, con el Estado con equilibrio fiscal, o sea, un montón de otras cosas que demuestran otra forma de gobernar. Yo creo que el domingo en Argentina tenemos que pensar que o vamos por un lado o vamos por el otro. El problema es que si vamos para alguno de los otros dos lados, me refiero a Massa y me refiero a Milei, ¿sí? Estamos en problema, porque Massa es seguir con el kirchnerismo, nos guste o no nos guste, es eso, le guste o no al señor Massa, es eso, ¿sí? Y Milei es directamente un voto al vacío, absolutamente al vacío. Yo creo que hay que pensar muy bien lo que va a suceder el día domingo, porque hay que pensar no en el domingo, hay que pensar en el lunes, no en el domingo. Porque hay que ir imaginando los escenarios de triunfo de cada uno de estos candidatos. Insisto, creo que Juntos por el Cambio ha demostrado tener un equipo, gobernadores de provincia apoyando, 10 gobernadores de provincia en un escenario de 24 jurisdicciones provinciales, es mucho, más de 500 intendentes en todo el país, implican también apoyo institucional, o sea, cosa que no tiene Milei de ninguna manera. Bien. ¿Y qué opina de lo que ha sucedido económicamente en los últimos días? Ayer, por ejemplo, una cotización del dólar blue que no se entendía. Unos hablaban de 900 pesos, otros hablaban más de 1.000 pesos. Un gobierno que sale a señalar que hasta el 15 de noviembre no va a haber devaluación, o sea que no sé por qué se especula hasta el 15 con esa fecha específicamente que puede ser la anterior al balotaje, si se da balotaje. Creo que, a ver, ya a esta altura del partido, yo no soy economista, mi especialidad es otra. No obstante, creo que esto es más una cuestión política que económica, ¿cierto? O sea, el no saber cuánto vale el dólar demuestra lo que está sucediendo en Argentina, o sea, el descreimiento de la desconfianza, lo que está sucediendo en la realidad es que el gobierno quiere negar. O sea, no solamente se niega, no solamente una moneda paralela, sino que ahora también esa moneda paralela se niega en su verdadero monto de cotización. ¿Sí? Y esto del 15 de noviembre, la verdad que es preocupante, porque obviamente sería un escenario anterior a un balotaje. Y entiendo que más o menos son las fechas en las que se definen cuántos son los índices inflacionarios. O sea, estamos hablando, habitualmente es en esa fecha. Yo creo que nos están mostrando, yo creo que lo que está tratando de hacer este gobierno es mostrando lo que son ellos o el caos. Claro. ¿Son ellos o el caos? ¿Sí? ¿Es Massa o el abismo? Sí, siempre lo ha hecho el peronismo.
el abismo del peronismo, que en este caso es peronismo, kirchnerismo, todo eso junto, ¿sí? Ese abismo que nos están mostrando, ¿sí? Es el mismo abismo que tiene el otro. Lo que pasa es que no ha gobernado nada, no ha gobernado ni siquiera en un club de fútbol de barrio, ¿sí? Bueno, ese abismo es para dar miedo. ¿Y sabe cuál es el problema del miedo? El miedo, lo que tiene como efecto sociológico, es que el miedo lo que genera es detiene, ¿sí? Frena a las personas. No hay que tener miedo. Hay que tener miedo y hay que ir el domingo y votar bien. Y tratar de hacer un cambio. La Argentina necesita votar bien y confiar. Estos son todos tiros como para decir a la gente, mire, nosotros o esto, va para otro lado. Esto es un... Mientras tanto el otro se junta con Barrio Nuevo y todos los sindicalistas hablando de ser un hombre fuera de la casta. Mientras tanto grita como un loco desquiciado, ¿sí? Y nosotros, y hay argentinos que están votando a Milei. O sea, es una cosa de loco. Ibáñez, ¿cuáles serían sus propuestas si accede al Congreso de la Nación? Porque Línea, sabemos que usted es abogado, también sabemos que ha hecho durante el gobierno de Suárez todas las interpretaciones de los decretos en la pandemia y las medidas del gobierno nacional. ¿Cuál piensa que va a ser su línea para trabajar en pos de la provincia de Mendoza? Yo creo que hay dos grandes líneas que se pueden trabajar como diputado nacional. Creo que el diputado nacional tiene constitucionalmente y en la práctica real tiene una función importante. Primero, creo que el Congreso que viene, si los argentinos decidimos cambiar en serio, va a ser un Congreso que va a tener que funcionar. Ya lo tiene cerrado, el Congreso hace años. Va a tener que funcionar porque quien, digamos, ojalá sea Patricia que presidente, porque va a tener que, ir hacia adelante con un plan de gobierno que va a requerir leyes, que va a requerir interpretaciones, que va a requerir un Congreso activo. Primera cuestión. Un Congreso activo no es necesariamente que un legislador sume números de leyes, porque muchas veces sumar números de leyes es hacer cosas que no tienen sentido para decir que tienen muchos proyectos de ley, sí, ¿cierto? Lo importante es ver cosas sustanciales. Claro. Bueno, Milei, por ejemplo, en todos estos años que ha sido diputado nacional no presentó ni un proyecto. Pero el asunto es no en la cantidad, sino qué es lo que yo creo que puede ser. Para mí en la Argentina hay dos grandes líneas de debate. Una tiene que ver con lo institucional y lo otro tiene que ver con los recursos, ¿sí? Acá, decididamente hay dos temas que a mí me interesan mucho, incluso varios de estos dos temas, sobre esto tengo escrito bastante a nivel académico, digamos. Uno tiene que ver con el cambio de los sistemas electorales y las herramientas electorales. Es decir, nosotros tenemos que terminar de impulsar el proceso de cambio hacia la boleta única mínimamente en el sistema nacional, para que nos pase a nivel nacional lo que nos pasó en Mendoza en los últimos tiempos, después que con el gobernador presentamos y trabajamos el proyecto de boleta única. Eso hay que desterrar todas estas prácticas electorales que son aberrantes, por un lado. Y por el otro, creo que el tema de los recursos es fundamental. Nosotros estamos viviendo como provincias en un escenario de una ley de coparticipación del año 1988, con algunas modificaciones posteriores, en el medio con pactos fiscales. Ahora con una ley de ganancias que le detrae parte de la coparticipación en las provincias de buenas a primeras, ¿sí? Haciéndolo por una norma que a mi juicio no es constitucional, debió ser un pacto fiscal en todo caso. Bueno, es un desastre el tema de los recursos, pero aparte de ser un desastre, es absolutamente inequitativo. Este es el debate que hay que dar. La Constitución dice que hay que hacer una ley convenio, la reforma del 94 en eso no fue buena, porque lo que dice es inviable en la práctica, pero hay que interpretar algo que yo vengo sosteniendo en distintos lugares. La Constitución establece ciertos estándares, que lo dice a renglón seguido de decir que hay que dictar esa ley convenio. Lo que yo sostengo y creo que iría a pelear fuertemente en el Congreso de la Nación, es que esos estándares no son para la ley convenio que dice la Constitución, son para cualquier ley de coparticipación. Cualquier ley que tengamos los argentinos de coparticipación tiene que tener los estándares constitucionales. La que existe no lo tiene. Por eso hay provincias como la nuestra, que es la que menos recibe, sin embargo es la que produce más en algunos aspectos, la que menos vive de la gente del Estado. O sea, esto hay que equilibrarlo. Un país con un desequilibrio económico, de reparto de recursos entre nación y provincia, es inviable también.
es inviable. Sí, bien. Bien, le agradecemos muchísimo, Víctor, su participación y bueno, estaremos en contacto seguramente el domingo para después ya de las 6 de la tarde ver cómo se perfila, aunque se dice que se van a conocer tarde. Sí, 22:30 aproximadamente los resultados. resultados. Así que tendremos una gran espera. Bueno, con todo gusto a disposición el domingo. Bien. Muchas gracias, muy amable. Bueno, hasta luego. Adiós, Adiós. hasta luego. Era Víctor Ibáñez con quien charlábamos, es el actual ministro de Gobierno del gobernador Rodolfo Suárez.